y todos nosotros sabemos que una de las cosas que va a hacer la bestia en la gran tribulación, según dice mi Biblia, dice la palabra del Señor que va a colocar un número, va a estampar un número que es un misterio, porque más allá de el número ese número representa poder, ese número representa autoridad, ese número representa dominio, ese número representa control. Ese número ahora mismo, si usted va y se tatúa el 666, no representa nada, más que le van a caer a pedrada. Y si usted se congregaba en una iglesia evangélica, le van a decir: apóstata, ¿no sabías tú que el 666 es el número de la bestia? ¿Qué haces tatuándote eso? Y hay algunos locos que lo hicieron hace unos años atrás, con el famoso apóstol Jesús de Miranda en Miami, y resulta ser que después, total fraude, ¿verdad? Los escándalos fueron salvajes a través de las cosas que este hombre hizo. Pero ese número es impresionante. Cuando usted ve que dice en la Biblia que durante el milenio nadie podrá comprar, nadie podrá comer, nadie podrá vivir si no se deja marcar por ese número. Y los que no se dejen marcar por ese número, porque saben que es el número de la bestia, dice la palabra del Señor que serán degollados. Eso no me lo estoy inventando yo. Entonces es mejor irse ahora, ¿verdad? Solo 3 amén. Bueno, ahí le encargo que me cuente cuando llegue al cielo, ¿verdad? Porque si se quiere quedar, ya ese es su problema. Pero lo cierto es que la Biblia dice que se tendrán que dejar degollar. Y los que se van a dejar degollar, se van a dejar degollar por 2 cosas. Esto es lo que dice mi Biblia. Se van a dejar degollar por el testimonio de Cristo y por el testimonio de la palabra. O sea que son gente que tenían palabra, y son personas a las que Cristo se les reveló, pero ellos siendo escogidos no obedecieron y no sirvieron a Dios. Entonces entraron en la etapa de la gran tribulación para lavar sus ropas. Eso es lo que dice mi Biblia. De repente usted no cree que va a ser así, usted piensa que esto es historia tipo Guerra de las Galaxias, pero le quiero garantizar que la palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y dice Juan en el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que guardan las palabras de este libro, que la guardan, o sea, la atesoran, saben dónde están mirando, que están leyendo, y entienden y comprenden los tiempos. Entonces hay un capítulo en la Biblia que es el más corto de los capítulos de la Biblia, es el Salmo 119, el que usted se sabe de memoria, bendito el nombre del Señor. Pero de él yo encontré que uno puede tener marcas del reposo de Dios a través del entendimiento en ese capítulo. Entonces yo quiero escudriñarlos con usted unos minutos, porque yo puse la marca y señal de los que alcanzaron el reposo. En el libro de los Salmos, Salmos capítulo 119, hay 7 versículos. Y para los que ya están tomando nota, número 7 es número de pacto, y número 7 es número de reposo, y número 7 es número de perfección. Entonces hay 7 versículos, hermano. Y cuando yo discúlpeme, pero cuando yo estaba mirando esto me lo estaba disfrutando, porque no por gusto son 7 versículos. 7, hermano, 7 versículos que hablan del entendimiento, que mencionan la palabra entendimiento. Ahora, yo esto se lo había puesto, ¿verdad? Para que usted, discúlpeme un minutito, déjenme ver si encuentro mi flechita aquí.
No sé para dónde la brinqué. ¿La ven ustedes por ahí? ¿No la ven? ¿Dónde está? ¿Y hacia dónde la tengo que mover? ¿Hacia acá? Allá. Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia. Santo Dios. Ok, ¿y ahora? Ya, gloria a Dios. Disculpe, hermano, que yo con la tecnología siempre estoy enredado. Pero déjeme contarle algo. Y yo estos versículos se lo había puesto al final, pero discúlpeme. Me voy a dar un brinco hasta el final del mensaje porque quiero que vea esto, porque esto es bien interesante. Miren lo que dice este versículo. Dice la Biblia que en Israel había una tribu que tenía más de 200 hombres que eran entendidos en los tiempos, y que Israel hacía todo lo que ellos le decían. Es todo lo contrario a lo que hacen los hijos adolescentes hoy, que se ponen a gritarle a los padres, a decirle a los padres: ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú dices? Y algunos miran esto como un chiste, y se preguntan: ¿y por qué tengo que hacer lo que dice el pastor? ¿Qué tengo que hacer? Pero es que la Biblia, para empezar, aquí entre nos, discúlpeme, no somos iguales. Y usted dirá: hermano, ¿pero qué le pasa a usted? No somos iguales. Y cuando Dios reparte talento, reparte 5, 3 y 1 de acuerdo a la capacidad de cada cual, entonces no somos iguales. Somos iguales para salvación, pero hay algunas cosas en las que no somos iguales. Entonces Dios escogió, por ejemplo, en esta tribu, en medio del pueblo de Dios, más de 200 hombres que eran entendidos, e Israel hacía todo lo que ellos decían. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor. Me ayuda a predicar, díganle a sus hermanos: Dios siempre tiene entendido de los tiempos. Dios siempre tiene entendidos de los tiempos. Ahora, ¿cuál es la tarea de los entendidos? Avisarle al pueblo de Dios. ¿Y cuál debería de ser la tarea del pueblo de Dios? Escuchar y obedecer a los entendidos. Escuchar y obedecer a los entendidos. Los entendidos decían: esto es lo que hay que hacer, y ellos iban y lo hacían. Pero dice la Biblia, porque eran entendidos de Jehová, entendidos de los tiempos de Dios. Entonces, pero esto me llama mucho la atención, porque está en un libro. Ay, hermano, cada vez que yo leo el libro de Daniel, yo derramo lágrimas. Yo digo: y pensar que aquellos locos querían dejar al libro de Daniel fuera de la Biblia, hermano. Porque como no fue escrito ni en hebreo ni en griego, sino que fue escrito en el arameo, en el idioma caldeo, dijeron: no, este libro no está inspirado por el Espíritu Santo. Y lo iban a sacar de ahí. Al lado del Señor, que Dios en su misericordia lo dejaron, ¿verdad? Pero pienso que hay otros libros valiosísimos que también sacaron. No me voy a meter en esto, pero mire lo que dice aquí: los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Tarea de los entendidos. Tarea de los entendidos: instruir a muchos. Entonces, un instruido debe de enseñar. Y si usted se va a dar cuenta, de acuerdo a la matemática que yo saco, los instruidos siempre son pocos. Los que necesitan ser instruidos son muchos. Entonces, digo, no sé, pero esa palabra está inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice ahí? Los entendidos, ¿qué pasará? Los entendidos entre el pueblo instruirán ¿a quién? A muchos. Es tarea de un entendido: instruir, y no detenernos en instruir. Y la Biblia dice que será a muchos. Sin embargo, durante muchos días, y esta ha sido la historia de los instruidos, durante muchos días, que dice la palabra del Señor, caerán ¿a qué? A espada, a fuego, a cautiverio y a despojos. Porque para empezar, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. O sea, créame que a veces yo he predicado unos temas aquí que yo he dicho: hoy la iglesia se viene abajo.
agarro ese mismo tema y lo predico en otro lugar y la gente se viene abajo, porque el profeta no tiene honra dentro de su propia casa. Y muchas veces toca trompeta y avisa, toca trompeta y vuelve a tocar trompeta. Otro mensaje, vaya con lo mismo. Entonces me doy cuenta que cuando salgo de mi tierra y llego a otra tierra y toco la trompeta, la gente grita y llora y gime y la gente se arrepiente. No es que yo quiera que usted reaccione hoy, no, solo le estoy contando qué es lo que pasa. A los entendidos de aquella época, dice la Biblia, en aquella época los terminaron aserrando, matando a espada, e incluso es impresionante porque en medio del pueblo de Dios el Señor está hablándole a Israel y los religiosos de aquella época le dicen al Señor Jesús que ellos no tenían de qué arrepentirse, que ellos estaban bien, que ellos guardaban la ley de Dios, que ellos guardaban la ley de Moisés. Y entonces viene el Señor y les dijo esta palabra: por cuanto ustedes dicen que ustedes están bien y que ustedes no necesitan escuchar de esta palabra ni arrepentirse, entonces yo les digo a ustedes que a ustedes le van a cobrar, hermano. Eso es impresionante. A ustedes, hermano, le está hablando a los vivos de aquel momento. Dios le dijo: a ustedes le van a cobrar la sangre derramada desde Abel hasta el profeta Zacarías. Sangre de justo. Y uno dice: pero ¿y qué tiene que ver esta gente con la muerte de Abel? Dios le dijo: ok, por cuanto ustedes dicen que ustedes no necesitan de esto, no necesitan ustedes no necesitan arrepentirse, entonces yo le voy a decir qué cosa es lo que mi Padre va a hacer con ustedes. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que murió, hermano. Zacarías, el pueblo de Dios lo quiso matar y él dijo: van a respetar el templo. Se metió dentro del templo, se agarró de los 4 cuernos del altar del incienso y ahí, dice la Biblia, lo asaetearon, lo mataron y dejaron chorrear la sangre de un inocente. Entonces Dios dijo: ok, no es problema, yo toda esa sangre. Y hermano, disculpe, cuando usted lee un poquito de historia, yo sé que hay que orar por Israel. Usted me está oyendo, pero hasta ahí, porque ellos mataron a mi Señor. Algunos están queriendo hacer regresar a los cristianos y hacerlos regresar al judaísmo mediante la expresión de que ellos son nuestras raíces. Mi Biblia dice que por la rebelión de ellos fueron desgajados, y entonces Dios a mí me injertó en la vida verdadera. Entonces yo sinceramente no le debo nada al pueblo de Israel, le debo a Dios, y al pueblo de Israel lo que le debo es oración y amor, pero hasta ahí. Porque déjeme decirle que a algunos le entra una cosquilla y una cosa con Israel, y yo digo: bueno, qué pena, ¿verdad? Qué pena, pero lo voy a dejar ahí para que usted no me malinterprete y diga: Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Oramos por ellos, pero de ellos yo no tengo nada que aprender. Todavía hay un velo puesto sobre su rostro, leen y no entienden. Entonces tengo que buscar en las escrituras y tengo que mirar y escuchar de los siervos de Dios, a quienes Dios trajo revelación a través de la palabra para un entendimiento correcto. Ok, saliendo de ahí, quiero que miremos aquí unos minutos. Cuando caigan recibirán poca ayuda. Eso es lo que dijo Dios de los entendidos. Ahorita usted va a decir: ¿y para qué usted quiere que yo sea un entendido? Pero yo digo, si esto va a suceder con un entendido, entonces ¿qué va a suceder con los necios? Porque aquí dice: los entendidos caerán y recibirán poca ayuda, y muchos, ay Dios santo, lee aquí, instruirán ¿a quién? A muchos. Y aquí dice: y muchos, que dice aquí, se le unirán a ellos. ¿De qué forma? Hipócritamente.
Y esa es una manifestación del último tiempo. O sea, no dijo el Señor, perdón hermano, no dijo el Señor que tendríamos que guardarnos de la levadura de los fariseos, que es de la hipocresía. Y no le sucedió al Señor Jesús que al día siguiente le habían caído atrás, y cuando Él llega a aquel lugar ya había más de 5,000 personas y les da alimento, y se vuelve a cambiar de lugar, y cuando llega al otro lugar casi que era el doble, y le dice el Señor: ya yo sé por qué ustedes están aquí. Ya yo sé por qué ustedes están aquí. No estoy hablando de usted, estoy hablando de lo que le dijo Jesús a aquellos. Ya yo sé por qué ustedes están aquí. Ayer multipliqué los panes y los peces y les di de comer a todos ustedes, y hoy ustedes vienen por la misma. Y se hicieron los bravos, los molestos, recogieron y se fueron. Y ya cuando no quedaba ni uno solo, terminó diciéndole a Pedro: ¿te quieres ir tú también? Porque Pedro se puso nervioso. Mira, Señor, y te quedaste solo. Pero yo quiero que usted entienda que esa es una de las cosas que pasan con los entendidos. A los entendidos mucha gente se le une, pero de forma hipócrita. Usted dirá: no, yo renuncio a eso. Yo estoy de acuerdo con usted. Si usted va a estar al lado de un entendido, que sea por la administración que tiene ese entendido, que lo bendice a usted, que lo ayuda a usted y que lo hace crecer a usted. Porque dice la Biblia que muchos serán los hipócritas que seguirán. Eso es una manifestación del último tiempo, que seguirán a entendidos. Díganle a su hermano: ese no soy yo. Por favor, abra su boca y diga: ese no soy yo. Gracias a Dios. Pastoreo una iglesia de gente limpia, inocente, lavados con la sangre de Jesús. Entonces, Deuteronomio 11, gracias a Dios por los 3 amén. Deuteronomio 11, 35. Entonces, mire lo que dice: también algunos de los entendidos caerán, a fin de ¿qué? Hermano, entendidos que llegan, son entendidos, pero son sucios. Y entonces necesitan ser refinados. O sea, tienen... yo no sé si alguna vez usted se ha deleitado con el conocimiento de alguien y luego después usted se ha dado cuenta que es una persona sucia. Una cosa no le resta a la otra. Solo que yo no podría seguir a un sucio por mucho conocimiento que tenga. Sinceramente, no podría hacerlo. Entonces, yo quiero que usted mire aquí unos minutos. Usted dirá: hermano, pero esa palabra se oye un poquito fuerte. Sí, es un poquito fuerte, porque como estamos viviendo el último tiempo, nosotros tenemos que aprender a definir qué cosa es lo que va a pasar en el último tiempo. Entonces, algunos entendidos caerán. Y dice la Biblia que Dios lo va a permitir. No es que ellos quieren, sino que Dios lo va a permitir a fin de ser ¿qué? Refinados, purificados y emblanquecidos. 3 cosas tremendas, bendito el nombre del Señor, porque dice la Biblia que Dios los llevará hasta el tiempo del fin. O sea, hay gente que son escogidas, gente que son salvas, pero que Dios los va a meter en la gran tribulación. Entonces, cuando yo leo esto, yo digo: bueno, tiene que haber un equilibrio entre el entendimiento, entre lo que yo sé y lo que yo vivo. Tiene que haber un entendimiento, pero un entendimiento que me permita, bendito el nombre del Señor, saber que este es el gran momento que yo necesito usar por la gracia de Dios, de su palabra y de su espíritu, para no pasar por este tiempo. Pero dice la Biblia que entendidos tendrán que entrar en ese tiempo. Entonces espero yo en el Señor que usted llegue a ser un entendido, pero que no tenga que entrar en ese tiempo. Primero Dios, que Dios me lo guarde, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces déjeme mirar con usted un versículo más de los entendidos, y después me voy a ir al principio del tema. Esto es lo que le va a pasar a los entendidos. Tanto los que se fueron en el rapto, como los que tuvieron que lavar sus ropas al final de los tiempos.
Sí, yo sé, yo sé. Fíjese, hermano, en ese yo sé, María le dijo al Señor Jesús, sí, y yo sé que en el final de los tiempos tú vas a resucitar a los muertos. Yo sé, y hay gente que tiene tanta doctrina, sí, yo sé, pero ¿y por qué estás haciendo esto? Sí, yo sé, pero hermano, disculpe, las cosas más pequeñas, no os dejéis de congregar como algunos ya tienen por costumbre hacer. 2000 años atrás Pablo escribió eso para una iglesia que les resultaba más cómodo quedarse en la casa y no asistir a un culto. Impresionante. Entonces me gustaría que usted mirara unos minutos, porque esto va a ser con todos los entendidos, los que se van en el rapto y también los que al final de los tiempos, o sea, los que van a llegar al final, a todos los entendidos que dice la Biblia, y los entendidos brillarán como ¿qué? Como el resplandor del firmamento. No dice que van a brillar como el sol, sino que dice que van a brillar como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, ¿cómo es que van a brillar, por favor, hermano? Como las estrellas por siempre, jamás. Déjeme bajarlo a la tierra. Pregunta que quiero hacerte hoy: ¿a cuántos has guiado a la justicia? Porque tenemos que mirar aquí, o sea, ¿qué premios es el que me voy a llevar? Silencio total. Quiero que pongan en su libreta: ¿a cuántos he guiado a la justicia? Entonces quiero que mire un minuto mi Biblia. ¿Quiénes son los que van a brillar como las estrellas? ¿Quiénes son los que van a brillar como las estrellas? Los que guiaron a muchos a la justicia. Y no te dice que con 10 cumples la meta. La Biblia lo que dice es a los que guiaron a muchos a justicia. Entonces, por ahí, mire, hijo, hija, por ahí tenemos una tarea todavía pendiente que hacer. Por si usted cree que ya lo hizo todo, su tarea es, si usted es un justo, su tarea es guiar a muchos a la justicia, a muchos. Y ese mucho no tiene un número, ese mucho no dice 3, 4, 5, 10. Este mucho dice muchos, y no te canses de hacer, bendito el nombre del Señor. De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Y déjenme explicar esto, porque yo creo que es importante. Una característica del entendido es brillar. Pero la idea bíblica no es que ellos brillan por el conocimiento y la gente queda extasiado de lo tanto que saben. Saben tanto que terminan siempre diciendo disparates, pero este entendido es un entendido especial. Este entendido, dice la Biblia, brillará. Él va a brillar. Pero entonces después dice la palabra del Señor que va a ser como una estrella colocada en firmamento, porque guiaron a muchos ¿a qué? Fíjense, hermano, perdone. Y usted dirá, pero ¿por qué se detiene aquí tanto? Porque yo creo que es necesario que nosotros entendamos que por ejemplo, Pablo enseña que Jesús fue hecho nuestra justicia. Por lo tanto, guiar a muchos a la justicia es guiar a muchos hacia Cristo. No es que llegaste a mí y te topaste conmigo y ya de ahí no hay nada más. No, llegaste hasta mí, y después de mí hay uno más grande que yo. Y eso fue lo que dijo Juan, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies. Porque el deseo, ya usted recuerda el mensaje en días pasados, ¿verdad? Que Juan dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al día siguiente, cuando volvió a decir eso, se quedó sin discípulo. ¿Sí? Porque la tarea de un entendido es llevar a muchos ¿a dónde? A Cristo, que es la justicia. Entonces,
Ya puso la pregunta: ¿a cuántos he guiado a la justicia? Si no lo ha puesto, escríbala por favor. Y dígale al Señor: ayúdame a ser un entendido, porque si a los entendidos les va a costar, imagínese usted a un necio. Ok, entonces, y ya nos salimos de ahí. Entonces usted dirá: qué poco didáctico es el pastor, Dios santo, se fue al final de... No, pero ya estoy aquí, ya estoy de regreso aquí. Entonces, mi primer versículo del Salmo 119, ya usted sabe que le dije que había 7 versículos y que quedan 7 versículos que les tengo que mostrar. Pero primero Dios, termino a las 1:30. El Salmo 119 tiene una característica, y todos los que estudiamos un poquito la Biblia sabemos que está escrito en acróstico usando las 22 letras del alefato hebreo. Y cuando ya usted está metido ahí, hermano, usted la gloria misma, usted ve la gloria misma, es impresionante. Ahora, tomé 7 versículos y cada uno de los 7 versículos está en un acróstico con una letra hebrea. Entonces, la primera letra hebrea es esta, la E, H-E-E. Véanlo así, ya hemos estudiado esto, hemos hablado un poquito, 22 letras del Padre, o las 22 letras del alefato hebreo. 22 letras representan los primeros 22 libros que son los del Padre, luego los 22 libros que son los del Hijo, luego finalmente los 22 libros que son los del Espíritu Santo, y eso hace los 66 libros. Pero me llama la atención que la letra E es la número 5. Y número 5 es gracia. En las escrituras, la gracia es de la influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. O sea que cuando Dios se te aparece a ti y se te manifiesta, tu vida cambia. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Por favor, demos testimonio de eso. Si realmente el Señor se te ha aparecido a ti, tiene que quedar una marca. Y no tiene que ser necesariamente una marca física. Yo recuerdo hace muchos años que un muchacho en la iglesia en Cuba se convirtió. Estoy hablando de un muchacho que tendría unos 27 años, y a la semana siguiente me dijo: pastor, ¿será posible que yo pueda testificar? Y yo dije, en una semana, créanme, hermano, que lo dije para mis adentro, en una semana, ¿qué puede testificar este hombre en una semana? Bueno, le voy a contar, pero lo dejé testificar. Se paró y digo: mira, hermano, para empezar, en una semana se había leído el Nuevo Testamento completo. No me diga cómo, no sé. Pero en esa semana él descubrió que tenía 42 pecados y los tenía anotados. Y en esa semana dice: y le quiero dar gracias a Dios, porque en esta semana Dios me hizo libre de este, y empezó a enumerarlo. Ya, está bien, mijo, está bien. Eso incluía marihuana, y por ahí para allá un montón de cosas. Pero él descubrió que estaba ofendiendo a Dios con 42 pecados. Se dedicó a tomar nota, y en una semana, yo dije: ¿en una semana qué puede haber hecho este hombre? Pero en una semana él se estaba declarando, dice que desde el primer día que Dios tocó su corazón, ese día dejó de fumar marihuana. Pues si hay algún marihuano aquí que todavía está sí, eso es posible. Eso es posible. Sí, y fíjese, para mí lo más sorprendente es que ni siquiera lo había bautizado ni lo había ligado al cuerpo de Cristo. Pero se paró, hermano, y entonces eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. La influencia divina, y fue tan impactante en la vida. Entonces el versículo 34, dentro de la letra E,
que significa, miren lo que significa la letra E. La letra en hebreo, esa letra en hebreo significa la capacidad personal que tienes para comunicarte con Dios. Si no ora mi pastor, no voy a ser libre. Si no ora el apóstol, no voy. No, discúlpeme, hermano, discúlpeme. Está bien, démosle lugar a los siervos de Dios. Entendamos que hay ciertas potestades y ciertos géneros que necesitan autoridades superiores que invadan y ataquen ese campo espiritual, pero tú tienes la capacidad de comunicarte mediante pensamiento, palabras y actos, y de decirle al Señor: heme aquí, Señor, mírame. Pero ¿quién puede decir eso a la luz de la palabra de Dios? Un hijo. Un hijo es el único que puede abrir su boca y decirle a Dios: heme aquí. Uno que sea hijo de Dios. Y entonces, como es hijo de Dios, le puede decir a su papá: mírame. Entonces el Salmo 119:34 dice: dame entendimiento. Ahora, ¿qué es entendimiento? Ayúdame a separar, Señor, mentalmente, o enséñame a distinguir. Ayúdame a entender. Y entonces dice la Biblia: ¿para qué cosa? Para que guarde tu ley. Primero para guardarla, y luego dice la palabra del Señor para cumplirla. ¿Qué dice aquí, hermano? En todo corazón, perdón, no está hablando de eso que hace pum, 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 pum. No, en el original hebreo, cuando se menciona la palabra corazón, no se está hablando de un órgano fisiológico que bombea la sangre dentro del cuerpo, sino que se está hablando de sentimientos, de voluntad, incluso el intelecto. Entonces, ¿le puedo hacer una pregunta? De acuerdo a ese versículo, ¿el sentimiento necesita entendimiento, sí o no? Sí, hermano. Sin embargo, los sentimientos dejan ciego a la gente. Me encontré una vez una señora que se metió en una relación de fornicación con un hombre, y viene y se sienta a hablar conmigo. Saber yo por dónde ando, ¿verdad? Hoy, pero ahí el Señor. Ay, hermano, pastor, discúlpeme, es que en el corazón, hermano, nadie manda. Y entonces yo le digo: por eso dice la Biblia: hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque mientras que tú no se lo entregas a Dios, claro que no manda. Pero cuando tú se lo rindes a Dios, entonces al sentimiento Dios le pone entendimiento. Entonces tu sentimiento no es un sentimiento estúpido, no es un sentimiento antibíblico, no es un sentimiento egoísta, no es un sentimiento que te aleja de la voluntad de Dios, sino que es un sentimiento con entendimiento. O sea, porque al sentimiento hay que pedirle al Señor que Dios le ponga entendimiento. ¿A través de qué? De la ley, a la voluntad e incluso al intelecto. Entonces me acordé de un versículo. Y del versículo que me acordé es este, que se lo puse aquí en chiquito, porque Rubén significa esto: ven, miren al hijo. Entonces saben que la Lea estaba enamorada y le dijo al Señor: Señor, dame un hijo y que mi esposo se enamore de él. Así se pasó, ¿verdad? Pariendo de ese tipo de mujer que tuvo, bueno, todos los hijos que tuvo, pues tuvo 7 hijos varones y una mujer. Todos los hijos que tuvo, lo tuvo con el propósito de que su marido la amara, y nunca lo logró. Entonces, pero que es el primogénito, dice la Biblia, que lo llamaron Rubén porque significa ven, miren al hijo. Por eso fue que dije aquí arriba: solo un hijo bajo la influencia del Espíritu Santo le puede decir al Padre: heme aquí, mírame, Señor, heme aquí. Para los que están tomando nota, solo un hijo le puede decir al Padre: heme aquí, envíame a mí, según Isaías capítulo 6. Porque lo que Isaías oyó fue una conversación que se dio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Dice la Biblia que Isaías escuchó
una voz en el cielo que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Pero déjeme decirle que lo que se oyó fue una conversación en la eternidad. O sea, hermano, pero ¿cómo así? Pues perdóneme, solo el Hijo le podía decir al Padre: envíame a mí. Entonces lo que oyó Isaías cuando se abrió el cielo, en el panorama de Isaías capítulo 6 dice la Biblia, que las faldas cubrieron el templo, y cuando las faldas de Dios cubrieron el templo, dice la Biblia, los quiciales del templo temblaron y el templo se llenó de la gloria de Dios. Entonces dice la Biblia que Isaías oyó, se abrió una puerta dimensional, y en esa puerta dimensional oyó a alguien que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Oyó la conversación del Padre y del Hijo, y el Hijo le dijo: envíame a mí. Bueno, dame la capacidad, y déjeme decirle, hermano, que eso es lo que es entendimiento, la necesidad de poderme comunicar con Dios, y que mis pensamientos, mis palabras y mis actos estén relacionados con el hecho de que yo soy un hijo. ¿Usted me está oyendo, hermano? Yo quiero dejar, si yo no pudiera terminar hoy, me gustaría dejarle en su corazón que usted es un hijo. Eso es lo que quiero plantar en su corazón. Usted es un hijo, y como hijo le puede decir a Dios: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nadie más puede hacer eso, porque decirle a Dios: heme aquí, y presentarse delante de Dios de una forma inapropiada le cuesta la vida a cualquiera. Así que Dios le perdona la vida ¿a quién? A sus hijos. Ok, miremos este minuto, este versículo, un minuto. Ese está en el acróstico de la letra Yod, que es la número 10, letra número 10. Entonces, el título del tema, ¿cuál es, por favor, hermano? Marca y señal de los que alcanzan reposo. Un hijo que le dice a su padre: heme aquí, dame entendimiento, quiero hacer lo que quiero, que tu corazón sea mi corazón, quiero que tu pensamiento sea mi pensamiento, quiero que tu voluntad sea, Señor, mi voluntad. Entonces, la otra marca, Salmo 119, 73, está escrita, dije, con la letra Yod, que es la número 10, pero esa letra tiene un significado. Esa letra significa brazo y mano, y al mismo tiempo significa obra y trabajo. Viene Pablo y dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, pero fíjese que todos nosotros sabemos que Dios comenzó una buena obra, y después que la comenzó, entonces nos entra la duda: Señor, ¿será que sí? Señor, ¿será que no? Pero todos nosotros sabemos que Dios comenzó una obra. ¿Cuándo? Cuando nos dimos cuenta que deberíamos de arrepentirnos de todos nuestros pecados y entregarle nuestro corazón al Señor. Entonces, pero quiero que usted sepa que Dios está obrando. Me ayuda a predicar, dígale a su hermano: Dios continúa trabajando en favor de tu vida. Por muy cansado que esté, por favor, no se quede con su boca cerrada. Yo sé que hoy es viernes, ya es el último día de la semana, y lo bueno que tiene esto es que ahora usted se va a ir a dormir y le va a dar duro. Entonces, quedémonos aquí unos minutos. Tus manos, mire lo que dijo el salmista. Preste atención unos minutos. Tus manos me hicieron. Tus manos me hicieron. Eso es lo que dice el salmista. Por ejemplo, eso lo pudo haber dicho Adán, el segundo, porque el primero fue hecho con el poder de la palabra, pero el segundo del capítulo 2 fue hecho con las manos. Pero yo quiero que usted vea
Y este no lo escribió Adán, pero esta es la visión que tiene todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios dice: tus manos me hicieron, tus manos me fabricaron. Entonces, fíjese, hermano, yo no sé ni por qué voy a decir esto y quiero ministrarle. Hay gente que viven con el temor de enfermarse, con temor a que si le va a salir un cáncer, que temor que si tengo una pelotita aquí, temor que si tengo un dolorcito aquí medio extraño. Yo no digo que usted vaya a su médico, a su doctor, que lo visite o lo revise, pero yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y yo creo lo que dice la Biblia, que sus manos me formaron. Me ayuda a predicar, dígale a su hermano: sus manos te fabricaron. Ana, eso es impresionante, porque yo creo que Dios a ti te hizo una vasija de honra. Yo no creo que Dios a ti te hizo una vasija de deshonra. Es más, mire, hermano, usted va a ¿y por qué la gente se enferma? Es que cuando el hombre pecó, dice la Biblia que por esa razón entró la muerte y también entró la enfermedad. Pero también creo por la palabra que si estoy en Cristo soy una nueva criatura y estoy fuera de la maldición. Y no quiero decir con esto que no me pueda enfermar. Pablo dijo: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Es más, la Biblia dice que Eliseo enfermó de la enfermedad con la que iba a morir. Pero mientras que no sea el propósito de Dios sacarte, no importa por dónde estás pasando, quiero decirte que Él te fabricó. Él tiene cuidado de ti. Él te sostiene, bendito el nombre del Señor. Y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Entonces dice la Biblia: tus manos me fabricaron, tus manos me hicieron. Luego dice: y me formaron. Entonces me llamó la atención que no solo Dios agarró una pelota ahí. No, dice la... Ay, hermano, pues chica, si el día que Adán abrió los ojos, el segundo, y vio a Eva, la herida ni le dolió. Porque vio un tronco de mujer, hermano, de una vez ni miró para el costado, bendito el nombre. Y déjeme decirle que exactamente eso fue lo que hizo Cristo. Dice la Biblia que pudo padecer por el gozo que le fue puesto delante. ¿Cuál era el gozo? Los hijos que llevaba de regreso a la patria celestial. Entonces, imagínense usted, dice aquí el salmista: me hiciste y me formaste. Entonces, perdón, la palabra aquí formar es en varias aplicaciones. Realmente cuando Dios te formó, te está estableciendo. Tú no estás, hermano, tú no estás en el lugar equivocado. Tú no estás en la familia equivocada. Tú no tienes, bendito el nombre del Señor, el trabajo equivocado. Tú estás donde Dios quiere que tú estés, y ahí Dios se va a glorificar en tu vida y a través de tu vida, porque es Dios el que te establece, Él es el que te arregla, Él es el que te prepara, Él es el que te aplica, bendito el nombre del Señor. Y después dice: Él es el que te pone nombre y te asegura de que te va a prosperar. ¿Usted me está oyendo, hermano? Ese sí es un seguro de vida. Ese sí es un seguro de vida. Te fabriqué y te di forma para que seas prosperado. ¿Me ayudas a predicar? Dígale a su hermano: te fabricó y te dio forma para que seas prosperado. Entonces viene el Señor. Y esa es la continuación. Mire, hermano, yo no estoy llenándome la boca de nada que yo no haya podido vivir. Mi esposa, después que tuvo a mi primera hija Arely, le dieron un papelito después de haberle hecho su mamografía. Tienes cáncer en los 2 pechos y aquí tienes tu orden de radical de mama.
Así que salimos con eso en la mano y nos demoramos 3 meses en regresar al hospital, pero solo para que el médico certificara que estaba limpia de cáncer. O sea, yo cuando oigo que alguien está enfermo de cáncer, yo no me deprimo, yo me alegro y digo, yo sé que Dios va a poner su mano, Dios va a volver a hacer un milagro, Dios se va a honrar, Dios se va a glorificar. Renuncio a eso, sí renuncio a que el enemigo me ponga cepo y me ponga cadena con amargura, con tristeza. Y la gran pregunta de entonces, ¿para qué estoy vivo? No, discúlpeme, ponga a un lado su autolástima y quiero que piense unos minutos que Dios le dio forma y lo formó, dice la Biblia, para prosperarlo, para prosperarlo. Entonces tienes que aprender a abrir tu boca y decirle al Señor, mi vida no depende de la decisión de un hombre, no depende de mi decisión, no depende de la decisión de una mujer, no depende de la decisión de la religión, mi vida depende de ti, Señor, y dice tu palabra que tú me diste forma para prosperarme. Átese a esa palabra en el nombre de Jesús, pero con entendimiento. Porque entonces mire lo que dice el salmista: dame, Señor, el entendimiento que yo pueda separar las cosas mentalmente. Sí, ¿qué cosa es lo que Dios va a prosperar? Porque Dios no prospera todo. Entonces mire lo que dice: dame entendimiento para que yo aprenda tus mandamientos. Entonces, Señor, ¿a quién Dios va a prosperar? A alguien, a alguien que está acostumbrado a obedecer la palabra. ¿A quién Dios le va a prosperar? Aquel que ha sido un adiestrado en la palabra, aquel que sabe que sin Dios es un animal indómito, pero que Dios lo ha regenerado y Dios lo ha hecho nueva criatura, y entonces ahora está recibiendo instrucción y Dios lo está haciendo una persona hábil. No dije hábil, no mañosa, sino hábil. Donde pone sus manos, ahí Dios hace prosperar. Bendito el nombre del Señor. No se queje del trabajo, el trabajo es una bendición. Dígale al Señor: solo soy un vaso de honra en tus manos, Señor. Que se demuestre, Señor, tu gracia y tu misericordia sobre mi vida. Pero déjame decirle algo, lo hizo el Señor. ¿Me oyó? Ayúdeme a predicar. Dígale a su hermano: te fabricó el Señor y te está formando Dios. Si tú quieres, tira los tratos de Dios a un lado y dile al Señor: no, ya no más, Señor, así ya no más. Y entonces cuando ya le digas al Señor así ya no más, entonces ¿sabes qué va a pasar? Tu corazón va a empezar a endurecerse de tal manera que ni siquiera la voz de Dios vas a oír, porque le estás diciendo al Señor: no, así no, Señor. Perdón, hermano, la Biblia dice: ¿es el barro el que le dice al alfarero? ¿O es el alfarero el que trabaja con el barro y mira que el barro es malo? Se echa a perder 1 y 2 veces en mano del alfarero y 3 también, pero él sabe que es barro. Él no agarra el barro y lo bota y dice: voy a buscarme una mejor cosa. No, él vuelve a tomar el barro y termina la vasija, y después que termina la vasija la mete en el horno. Y hasta eso, hermano, no queremos hornos. Pero mira, hermano, le dijo Dios: te saqué del horno de aflicción que se llama Egipto. Espero yo que usted no sea de la doctrina de los que cruzan los dedos y además de eso renuncio, ato, amarro y pongo la cola de conejo de paso para tener la buena suerte. Todo eso es hechicería y es manipulación. Dios le dijo: te saqué del horno de aflicción, pero el horno de aflicción hizo que Israel se uniera una vez
a una voz y le clamar a Dios. Y dice la Biblia que el día que ellos se unieron, va por el horno de, hermano, ¿para qué sirve el horno de aflicción? Para traer unidad. Porque cuando tú estás viendo que la cosa me está yendo peliaguda a mí y dura, a saber el muy inmundo y sucio que habrá hecho que Dios lo está tratando así. Pero cuando la cosa es pareja para todo el mundo, entonces ahí es donde uno dice: Señor, por favor, ten misericordia, yo sé que yo soy malito, Dios mío, no soy tu hijo, mamá. Y ahí hacemos puchero, lloramos, en vez de condenar a todos los demás. Nos quedamos en un punto donde sabemos que también nos está lloviendo a nosotros. Entonces mejor oramos todos juntos y le pedimos al Señor misericordia. Entonces quiero que le diga a su hermano: el brazo y la mano de Dios está obrando y trabajando para ti. Por favor, el brazo y la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios con poder sobre tu vida. ¿Me estás oyendo? Quiero que le digas a tu hermano: está bien, levanta tus manos y créelo. Esta es una palabra, hermano, no le estoy manoseando el alma, estoy oyendo la voz de Dios para decirte que vas a ver la mano de Dios poderosa obrando en tu vida, y Dios va a poner medios y va a dar dirección para salir adelante en el nombre de Jesús. Entendimiento en este último tiempo, bendito Dios. Tengo la tarea de, en 5 minutos, terminar, hermano. Santo Dios. Miren lo que le dijo Dios por la boca de Moisés a Israel: así le pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. Porque hay una manera de ser insensato e ignorante. O sea, disculpe, si aquí el Señor, si aquí por el Espíritu llegamos a declarar: me hizo y me formó, entonces no es posible, bendito el nombre del Señor, que nosotros nos comportemos como locos, como necios, como perversos, insensatos o ignorantes. Miren lo que dijo Dios por la boca de Moisés: ¿no es Él tu padre que te compró? Entonces quiero que mire unos minutos aquí, porque estos 2 versículos son impresionantes. Te hizo, te fabricó. ¿Me ayudan a predicar, por favor? Díganle a su hermano: te fabricó. Díganle a su hermano ahora, por favor: te está dando forma. Te está dando forma para traer prosperidad sobre tu vida. Entonces, con una sonrisa y con amor, díganle a su hermano: no seas necio, no seas necio. Dígale, no seas un loquito, por favor, no seas uno de los loquitos de esos dígale a su hermano: no seas ruin, por favor, por lo que me estoy diciendo, no seas ruin. Pero miren lo que le dice el Señor: ¿no es tu padre? O sea, que el padre, ¿qué hace? ¿Qué hace el padre? No, primero el padre, para ser padre hay que engendrar. Entonces aquí se está poniendo bonito eso, porque aquí dice: me hizo y me formó. Pero un poquito más atrás dice la palabra, un poquito más atrás en el tiempo y en la eternidad, dice la palabra de Dios que Él me engendró. Porque Él es el Padre de los espíritus. Entonces, ¿quién es mi papá? Dios. Él es el Padre. Y entonces te engendró. Disculpe que apunté ahí para la cara y no era con ustedes, bendito Dios. El Padre te engendró. Y entonces, después que te engendró, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo después? Te compró. Anote eso, no se olvide. Estoy cansado de decirlo, solo que no se lo había mostrado con versículos, pero estoy cansado de decir que no importa que Dios lo haya hecho, si no lo compró, usted se pierde. Entonces Dios lo hizo, y después, ¿qué hizo con usted, por favor? Lo compró.
Ahora viva como un comprado, ¿verdad? No es como el tipo aquel que cantaba a mi manera. No es a mi manera. No. Viva como un comprado. Hello. Cuando uno es un comprado que tiene dueño, o sea, ya no soy mío, soy de Dios. Por eso fue que Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy yo, estoy en Cristo, y al estar en Cristo, Dios es el que está tomando provisión, decisión, dirección, pero para eso hace falta entendimiento. Para no decirle a Dios con disimulo o con mulo, porque puede ser con cualquiera de las dos cosas, échate para un lado, déjame a mí que yo me ocupo de mi asunto y de mi tema. No, Dios está haciendo la obra y tienes que dejarlo que Él termine. No se te olvide eso, porque puede ser con disimulo o con mulo. O sea, tú a lo mulo, y Dios dice, no seas como el mulo y como el caballo, que para ser frenado hay que ponerle cabestro. O sea, sal hoy de aquí con el entendimiento que Dios te compró. No solo te hizo, sino que te compró. Entonces dice la Biblia, Él te hizo, y ¿qué dice aquí, por favor, hermano? Y Él te estableció. Usted no está de nuevo en el lugar incorrecto, usted está en el lugar donde Dios lo plantó. Ahí Dios lo va a prosperar. Usted está dentro de la familia correcta, usted está con el hombre correcto casado, usted está con la mujer correcta casada. Rechace y saque de su mente cualquier otra opción, porque cualquier otra opción lo puede meter a usted en problemas, desde adulterio hasta cosas que a Dios no le agrada y por las cuales usted se va a ir al infierno si las practica, porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Voy a terminar ahí. No sé qué me pasó, no me alcanzó el tiempo, hermano. Qué lamentable, bendito Dios. Ok, marca y señal para ponerle un círculo a esto y cerrar. La marca y señal es esta. Como hijo tienes la bendición de poderle hablar a tu padre, de comunicarte con él. Bendito el nombre del Señor, de decirle, heme aquí, Señor. Amén. Entonces, y la otra es marca y señal, el brazo de Dios y la mano de Dios trabajando para bendecir tu vida y tu casa. Espero yo en el Señor que sea uno de los entendidos, que pases como estrella a perpetuidad. Ponte de pie, quiero orar por ti. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El entendimiento es precisamente para eso, para no volvernos insensatos e ignorantes. Fíjese que una de las cosas que, bueno, yo mirando las escrituras, ¿verdad? Esas cosas que a uno lo conmueven siempre, pero a mí me conmueve, es el amor de Dios. El amor de Dios. Yo miro las escrituras y por donde quiera que veo el amor de Dios, pero tiene que haber en nosotros una muestra de gratitud hacia Dios. Usted me está oyendo, hermano, y solo los entendidos pueden mostrarse con gratitud para el Señor. Solo un entendido jamás y nunca le parecería mucho lo que le da al Señor, porque dándole todo al Señor, incluyendo nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, dándole todo a Dios, lo que le estamos dando a Dios, lo recibimos en la mano de Él. Y tengo más posibilidades de que dándole a Dios me lo multiplique, que quedándome yo con Él. Así que por eso digo, vas a presentar un hijo, en vez de presentarlo, ofréndalo. Porque si lo presentas, te lo vas a llevar de regreso.
Si lo ofrenda, lo vas a dejar amarrado al altar. Estoy hablando en términos espirituales. Entonces ahí sí Dios va a tener cuidado de él. Vengo a presentar el niño. Terrible, hermano. Porque hay gente que piensa que la cuestión es llevárselo a alguien para que ore por él y no les importa quién es, pero vaya para que me lo bendiga. Santísimo Dios. Sin entender cuál es el principio, ¿verdad? El principio no es ahí bendícelo y que él lo recoja y se lo lleve. No, el principio es ofrendarlo en el altar. Entonces cuando yo miro el amor de Dios, hermano, yo no puedo evitar el quebrantarme. Imagínese usted que fue el Señor el que le dijo a Osea: vete y cásate con una adúltera. El pueblo de Dios no quería oír a la voz del Señor, pero vivía para señalar al siervo de Dios. Entonces Dios dijo: yo sé cómo voy a llamar su atención. Mijito, vete y cásate con una adúltera. Y Dios le dijo a Osea: y ámala. Y ámala. Santísimo Dios. Y cuando ellos te pregunten, le vas a decir: así como yo, así Jehová con ustedes. Tremendo, hermano, tremendo. Que Dios nos dé entendimiento. Que Dios nos dé entendimiento. Padre, cúbrenos con esa nube, con esa unción, con esa gloria. Ibra Masai, Ibra Mamanda la Maseira la Valle. Ayúdanos, Señor, a sentir que el entendimiento, Señor, es una unción que tú puedes traer. Es un espíritu. Es un espíritu que tú puedes enviar. Un espíritu del reino de la luz, Señor, y enviarlo para que yo no sea tan torpe, yo no sea tan necio y no sea tan ruin, Señor, no sea tan perverso o tan loco, Señor. Padre, yo quiero darte las gracias. Ay, Brahma, Sara la Vallina, la Vaina. Señor, yo te pido que venga esa clase de entendimiento. Tú nos formaste, tú nos hiciste y tú nos formaste, Señor Jesús. Y nos hiciste, Señor, un vaso para que nosotros seamos morada y habitación de tu Espíritu Santo, Señor. Para que nosotros seamos, Señor, oh Dios, los que disfrutemos. Quiero que me oigas. Dios te diseñó para que como iglesias disfrute la gloria postrera, que será mayor, hijo, hija, que la primera. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y quiero que sepas que como iglesia del rapto, para eso Dios te diseñó, no solo a ti, sino a los tuyos. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tú nos des un entendimiento y que nosotros, Padre, Señor, oh Dios, en ese entendimiento nos acostumbremos a ser enseñados, adiestrados, instruidos, Señor, por tus mandamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Tu mano abierta indicando poder, medios y dirección sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, tu mano, Señor, trabajando y operando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quieres decirle como hijo de Dios, heme aquí? ¿Quieres decirle al Señor, heme aquí, Señor, heme aquí? Señor, heme aquí, por favor. He aquí, Señor, un hijo tuyo. He aquí, Señor Jesús, un hijo tuyo. Te lo ruego, Señor Jesús. Susténtanos, Padre. Aliméntanos, Señor Jesús. Llévanos, Señor, oh Dios, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y te estoy pidiendo, Señor, oh Dios, que de la gracia que hemos recibido podamos compartir. Entendidos llegarán a ser estrellas, dice tu palabra, a perpetuidad.
porque compartieron, Señor, la justicia con muchos. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a vivir dentro de ti. Y te suplico, Señor, me ayudes también a compartirte, Señor. Señor, no quiero hablar de lo que conozco, quiero hablar de lo que conozco, de lo que he visto, de lo que he sentido. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. Predicamos, hablamos y decimos lo que hemos visto y oído, Señor. Ayúdanos a traspasar, Señor, el umbral del conocimiento simple, oh Padre Santo, para venir al orden, Señor, tuyo, en el que los hijos entendidos ministran, Señor, porque tuvieron, Señor, un encuentro contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Por favor, siéntese un minutito.